Antes del amanecer, la ciudad contenía el aliento. Algo inevitable se aproximaba. El 28 de octubre del año 2025, un zumbido metálico comenzó a cortar el cielo sobre la zona norte del río. Eran las 6 de la mañana y el sol apenas despuntaba sobre el complejo do Alemão y La Pena, cuando 2.500 agentes de las policías civil y militar iniciaron su avance por las callejuelas. 32 vehículos blindados y 2 helicópteros de apoyo aéreo les abrían paso. El objetivo oficial parecía directo: ejecutar 69 órdenes de captura contra miembros del Comando Vermelho, la facción criminal más antigua de Río. Sin embargo, lo que se desató en las horas siguientes no fue una simple operación policial. Se estaba gestando una de las acciones más letales jamás registradas en la historia del país. Poco después de las 6:15, el estruendo de los fusiles rompió el silencio de las comunidades. El sonido seco y rítmico de las armas retumbaba en los callejones y las favelas, haciendo temblar el suelo y vibrar las ventanas. En cuestión de segundos, la rutina diaria fue devorada por el pánico. Los residentes se despertaron bajo un estruendo de guerra. Algunos se arrojaron al suelo, otros buscaron protegerse bajo las camas. Mientras las madres gritaban buscando a sus hijos, los ancianos se refugiaban tras muebles y muros delgados que nada podían hacer contra las balas de gran calibre. En el cielo, los helicópteros sobrevolaban a baja altura, proyectando sombras fugaces sobre las casas de ladrillo visto. El ruido de las hélices se mezclaba con el de las ráfagas automáticas, componiendo una sinfonía de miedo. Abajo los blindados avanzaban con lentitud, aplastando barricadas improvisadas y esquivando cables eléctricos colgantes. Soldados y policías corrían entre pasadizos estrechos con los fusiles en alto y la mirada fija, mientras las sirenas resonaban a lo lejos. El aire se llenó de pólvora, polvo y gritos, una brutal estampa de una ciudad que amanecía en estado de sitio. En cuestión de horas, la Operación Convicción, presentada oficialmente como una acción estratégica para retomar territorios, se transformó en un campo de batalla. Las explosiones y los disparos continuos resonaban sin pausa, y en los grupos de mensajes de los residentes circulaban escenas de desesperación: cuerpos caídos en las aceras, casas invadidas, niños atrapados en las escuelas. Pronto fue imposible distinguir dónde terminaba el operativo y dónde comenzaba el caos. La ofensiva, descrita por el gobierno como la mayor de la década, movilizó a cientos de agentes con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Comunidades enteras fueron cercadas de forma simultánea, en un intento por asfixiar las rutas de escape del Comando Vermelho. Pero en la práctica, el escenario se parecía menos a una acción policial y más a una intervención militar en plena zona urbana. Cuando el sol por fin se ocultó, el balance era devastador. Según el gobierno estatal, 121 personas habían muerto, 117 clasificadas como sospechosos y 4 agentes de policía. La Defensoría Pública, sin embargo, presentó una cifra aún más alarmante: 132 fallecidos, de los cuales 128 serían civiles. Las diferencias en los datos solo aumentaron la tensión, sembrando dudas sobre la verdadera dimensión de la tragedia. Para comprender la magnitud, el número de muertes en la Operación Convicción superaba por más del doble a la masacre de Jacareciño del 2021. Hasta entonces el episodio más sangriento en la historia de Río, con 28 muertos. También sobrepasaba la masacre de Carandiru de 1992, cuando 111 reclusos fueron ejecutados dentro de un centro penitenciario. Era un hito sombrío y sin precedentes. Por primera vez en la historia del país, una operación policial superaba en letalidad a una masacre carcelaria. Un hecho que para muchos simbolizaba el colapso de un modelo de seguridad pública. Para otros, un precio inevitable en la lucha contra el crimen. Para unos, fue el colapso de un modelo de seguridad pública. Para otros, el precio inevitable en la lucha contra el crimen. El aire de la madrugada pesaba sobre Río, cargado de una tensión que anunciaba la tormenta. La operación Contingencia, según el discurso oficial del gobierno estatal, fue el fruto de 60 días de intensa planificación, respaldados por un año de rigurosas investigaciones. Las autoridades afirmaban que el objetivo era nítido: desmantelar el núcleo operativo del Comando Vermelho. La facción,
tras sucesivos golpes policiales en años anteriores, estaba expandiéndose de nuevo por las comunidades del Gran Río. Los informes de inteligencia advertían que el grupo criminal recuperaba el control de áreas estratégicas para el tráfico, la extorsión y su logística armada. La operación se presentó como un golpe decisivo para restaurar la autoridad del Estado. Las fuerzas movilizadas actuaron con una estructura y una potencia de fuego dignas de una incursión militar. Drones con cámaras térmicas sobrevolaban las comunidades mientras vehículos blindados de demolición abrían paso en callejones estrechos. Ambulancias y escuadrones tácticos aguardaban en puntos estratégicos y el arsenal incluía fusiles de precisión, granadas y armamento pesado. La operación contaba además con unidades de inteligencia y monitoreo de comunicaciones, en una de las mayores movilizaciones jamás registradas en una acción de seguridad pública en el Estado. Sin embargo, en las horas previas, una revelación sacudiría los cimientos de todo el plan, poniendo la operación en jaque. Se había filtrado. Cerca de la 1 de la madrugada, intercepciones obtenidas por la propia inteligencia policial indicaban que los líderes del Comando Vermelho ya sabían de la ofensiva. Mensajes de audio y llamadas mostraban la advertencia circulando en tiempo real. 2 cabecillas de la facción, localizados en Espíritu Santo, fueron detectados alertando a sus aliados en Río. Ya viene pesado. El general ya sabe. Refuercen los puntos. La información era devastadora. El factor sorpresa, fundamental para el éxito de cualquier operación de este tipo, se había desvanecido por completo. Aún así, por motivos que nunca fueron completamente esclarecidos, la operación siguió adelante sin cambios. El resultado fue una cascada de enfrentamientos que se extendió por distintas zonas de la capital y la Baixada Fluminense. Cientos de tiroteos simultáneos, denuncias de ejecuciones sumarias, casas invadidas y comunidades enteras sitiadas bajo fuego cruzado. Las calles se convirtieron en trincheras, las escuelas y los centros de salud cerraron y familias enteras pasaron horas escondidas en baños y cuartos sin ventanas, esperando el regreso del silencio. Entre los muertos se contaban 4 policías, quienes para el gobierno simbolizaban el sacrificio en nombre de la ley, pero para sus familias representaban el dolor irreparable de la pérdida. Rodrigo Veloso Cabral, de 34 años, se había unido a la corporación hacía solo 40 días. Clayton Serafim, casado y padre de una niña, fue alcanzado durante un violento enfrentamiento. Rever Fonseca, veterano de varias operaciones y padre de 2 hijos, murió intentando rescatar a un colega herido. El cuarto militar no había sido identificado al cierre de los informes oficiales. Mientras tanto, todavía al amanecer del 29 de octubre, los propios residentes del complejo de Pena comenzaron a recoger los cuerpos esparcidos por las zonas de mata y en las laderas. Más de 60 cadáveres fueron arrastrados en carretillas, motocicletas y camionetas improvisadas hasta la plaza de São Lucas, donde los familiares esperaban desesperados. No había bomberos, no había ambulancias. El Estado no estaba allí. La escena era de un abandono absoluto. Los cuerpos se alineaban en el suelo, cubiertos por trozos de lona, mientras el olor a pólvora todavía flotaba en el aire. El aire aún vibraba, denso y expectante. La respuesta del Comando Rojo no tardaría en llegar, y cuando lo hizo, fue con la furia de una tormenta. En cuestión de horas, la ciudad se sumergió en una espiral de terror. Autobuses ardían en distintos puntos de la capital, mientras barricadas armadas emergían en la línea amarilla y el eco de los disparos resonaba en la Avenida Brasil, una de las arterias vitales de Río de Janeiro. Al amanecer, las llamas se alzaban hacia el cielo, proyectando un resplandor anaranjado que se recortaba contra el humo denso. Cerca de Manguinhos, un camión de carga fue secuestrado y usado como parapeto para frenar el avance policial. Era una estampa desoladora, casi como el despertar en un campo de batalla. En las vías rápidas, los conductores abandonaban sus vehículos y escapaban a pie, mientras el aullido de las sirenas lo envolvía todo. Las principales autopistas de Río se transformaron en corredores de pánico y desesperación. En las zonas norte y oeste, las gasolineras echaron el cierre y los comercios bajaron sus persianas a toda prisa. La sensación de inseguridad se extendió como una plaga. Nadie se sentía a salvo,
ni en la calle, ni en su propia casa. Sobre la ciudad paralizada, los helicópteros sobrevolaban en busca de sospechosos, su ruido mezclándose con el crepitar del fuego y los gritos de los residentes que intentaban huir de la confusión. Las escuelas cerraron sus puertas, los servicios públicos se interrumpieron y la Universidad Federal de Río de Janeiro anunció la cancelación de las clases nocturnas por falta de seguridad. Con las líneas de metro y tren operando con severas restricciones, miles de personas quedaron varadas en terminales y estaciones, sin transporte y sin respuestas. Por un instante, la ciudad simplemente se detuvo. Río de Janeiro, una urbe tan acostumbrada al miedo diario, parecía al borde del colapso. Las sirenas, las explosiones y la anarquía tiñeron la noche con un aire apocalíptico, como si la ciudad reviviera el espectro de una guerra civil. Atrapada en medio del fuego cruzado, la población ya no sabía de qué lado provendría el siguiente golpe. En los muros de Río de Janeiro, la historia se escribe con sangre, un patrón que se repite como una vieja herida que nunca cierra. La violencia no es una anomalía reciente, es un fenómeno crónico, profundamente arraigado en las estructuras sociales y políticas del Estado. Década tras década, el guión parece inalterable. Cambian los rostros, las excusas y las insignias, pero el desenlace es siempre el mismo. Un eco de muertes masivas, impunidad y un silencio que lo consume todo. Las cifras, frías y contundentes, provienen del Grupo de Estudios de los Nuevos Ilegalismos. Entre 2007 y 2021, las favelas de la región metropolitana de Río fueron escenario de más de 17.000 operaciones policiales. De estas incursiones, cerca de 600 culminaron en lo que se conoce como chacinas, masacres donde 3 o más personas pierden la vida en un mismo evento. Los números no solo exponen la escala de la violencia, sino que destapan una verdad incómoda. La letalidad se ha convertido en un método aceptado, en una herramienta más del trabajo policial. Casi como un ritual macabro, cada década queda marcada por su propia masacre. En 1993 fue Vigario Geral. 21 personas ejecutadas por policías militares en una represalia que paralizó al país. En 2005, el horror llegó a la Baixada Fluminense, donde una secuencia de ejecuciones indiscriminadas, perpetradas por policías fuera de servicio, dejó un saldo de 29 muertos. 2 años más tarde, justo antes de los Juegos Panamericanos, el complejo do Alemão se tiñó de rojo. 19 vidas se apagaron durante una de las mayores operaciones de la historia hasta ese momento. La tragedia se repetiría en 2021, cuando el mundo puso sus ojos en Jacarezinho. La muerte de 29 personas, incluidos civiles, desató la crítica internacional. Al año siguiente, en 2022, la violencia estalló en Vila Cruzeiro, con 25 muertos en otra acción conjunta de la policía y fuerzas especiales. Luego, en los complejos de Alemão y da Pena, la cifra ascendió a 120 muertos, un número que eclipsaba todo lo anterior y redefinía los límites del horror. Así, Río de Janeiro parece condenada a revivir su propia historia, como si cada masacre fuera solo un nuevo capítulo de una tragedia interminable. Un patrón de sangre grabado en los muros de las favelas, en las estadísticas oficiales y en la memoria de los que logran sobrevivir. En este ecosistema de violencia, una facción criminal creció hasta convertirse en un poder paralelo. El Comando Vermelho, nacido a finales de los años 70 en el corazón de los presidios, se consolidó durante la década de los 80. Hoy es el grupo criminal más antiguo e influyente del país y, paradójicamente, su poder nunca ha sido tan grande. En el eco de los disparos, una verdad incómoda comenzaba a tomar forma. Cada golpe asestado contra el crimen parecía, paradójicamente, fortalecerlo aún más. Su semilla fue plantada en las prisiones cariocas, en el crisol de la dictadura militar. Allí, de la convivencia forzada entre presos políticos y delincuentes comunes, nació una nueva estirpe de organización criminal que, con las décadas, se transformaría en una estructura compleja, con jerarquía, códigos de conducta y un alcance nacional. Entre los años 2022 y 2023, los análisis del Instituto Fogo Cruzado y la Universidad Federal Fluminense revelaron una expansión territorial del 8,4%.
El Comando Vermelho no solo revertía las pérdidas sufridas, sino que reconquistaba más de la mitad de las áreas bajo el poder de grupos armados en la región metropolitana de Río. Hoy, su influencia, directa o indirecta, se cierne sobre el 51,9% de estos territorios. Es una supremacía que confirma su asombrosa capacidad para resistir y reorganizarse tras cada embestida. Este resurgimiento se alimentó de una tormenta perfecta. La fragilidad de las unidades de policía pacificadora, las UPP, dejó un vacío de poder que no tardó en ser llenado, mientras las disputas internas desangraban a las milicias rivales y las alianzas estratégicas con facciones de otros estados consolidaban su poder. El resultado es una fuerza que aprende de cada ofensiva y regresa aún más fuerte. A pesar de la magnitud de la Operación Tensión y del rastro de muerte que dejó, los principales líderes lograron desvanecerse entre el caos. Entre ellos se encontraba Edgar Alves, alias Doca, señalado por las autoridades como el objetivo prioritario de la incursión. Informes de inteligencia describen una huida audaz. Más de 70 hombres armados abriéndole paso a Sangre y Fuego, guiándolo hacia las zonas boscosas que se extienden entre Pena y Duque de Caxias. Desde entonces, su paradero es un completo misterio. El gobierno estatal ofreció una recompensa de 100,000 reales por cualquier información que conduzca a su captura, una cifra récord. Pero hasta ahora, el silencio es la única respuesta, alimentando la sensación de que, a pesar de la sangrienta operación, la verdadera estructura del Comando Vermelho permanecía intacta y lista para el siguiente movimiento. En el eco de los disparos, dos relatos irreconciliables comenzaron a tomar forma. Uno se forjaba en los despachos del poder, el otro en el silencio de las calles. Con la tensión aún palpable en el aire, el gobernador Claudio Castro defendió públicamente la operación. Afirmó que la acción, planeada con antelación, era un paso necesario para desarticular al crimen organizado. En una rueda de prensa, ensalzó el profesionalismo de las fuerzas de seguridad y calificó el resultado como un avance decisivo en la recuperación de territorios tomados por facciones criminales. Para el gobierno estatal, aquello representaba el regreso de la autoridad, una respuesta dura pero inevitable ante el avance del Comando Vermelho. Pero desde fuera de los círculos gubernamentales, la narrativa era radicalmente distinta. Organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y entidades internacionales alzaron la voz para denunciar lo que calificaron como una matanza promovida por el propio Estado. Human Rights Watch describió el episodio como una tragedia sin precedentes en la historia reciente de Brasil, subrayando la desproporción entre civiles muertos y policías heridos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en una nota su horror ante la masacre, exigiendo una investigación independiente sobre las ejecuciones. La operación Contención tuvo lugar apenas 6 meses después de la suspensión de la ADPF 635, una acción histórica del Supremo Tribunal Federal que había impuesto límites estrictos a las operaciones policiales en las comunidades durante la pandemia. La decisión original reconocía que las acciones de seguridad en Río violaban derechos constitucionales básicos, exponiendo a los civiles a la muerte y al terror diario. Sin embargo, el mismo tribunal declaró más tarde que Río ya no vivía en un estado de cosas inconstitucional, autorizando al gobierno a retomar el control. La justificación legal era un tecnicismo. El resultado práctico fue devastador. Así, entre el Estado y la favela, la línea divisoria permanecía inalterada. A un lado se encontraba la promesa de seguridad, al otro, la experiencia cotidiana del miedo. Cuando el eco de los disparos se apaga, un silencio distinto y más pesado desciende sobre las calles. Es el silencio del debate, de las preguntas dolorosas que resurgen con cada vida perdida. Las repercusiones de la llamada Operación Escudo han reavivado una antigua y dolorosa discusión sobre el modelo de seguridad pública adoptado en Brasil. Voces expertas en criminología, sociología y derechos humanos señalan que la estrategia, centrada en incursiones armadas y enfrentamientos directos, genera resultados más que cuestionables. La legitimidad de estas acciones se desvanece con cada ráfaga, y su eficacia se mide en un conteo de cuerpos que no parece tener fin.
Para el sociólogo Luis Flavio Saporri, las cifras son las de una guerra declarada. Y las guerras, insiste, no se ganan con masacres, sino con inteligencia. La lógica bélica, aplicada en áreas urbanas densamente pobladas, resulta contraproducente. El Estado busca debilitar a las facciones, pero en el proceso destruye los lazos sociales y expande una palpable sensación de abandono que envenena a las comunidades desde dentro. El investigador Daniel Hirata subraya la dimensión sin precedentes de la tragedia, describiéndola como la más letal en la historia de Río de Janeiro, una catástrofe absoluta. No se trata de una contención, afirma, sino de un colapso total del sistema. Hirata enfatiza que las operaciones a gran escala, como las vistas en complejos como Salgueiro o Vila Cruzeiro, suelen desorganizar el crimen solo de manera temporal. Tras el impacto inicial, las facciones tienden a reestructurarse, a menudo expandiendo su poder hacia áreas menos vigiladas, como una mancha que se extiende en la oscuridad. El profesor Claudio Edward de la UNESP sintetiza la encrucijada. Por un lado, resuena el argumento de la necesidad de acciones firmes para restaurar el orden. Por otro, la alerta sobre el altísimo costo humano y social que estas operaciones imponen sobre los más vulnerables. En el centro de la discusión, permanece una pregunta fundamental que sigue sin respuesta. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta política de seguridad? ¿Eliminar enemigos a cualquier precio o reconstruir los territorios olvidados? En el corazón de Brasil late un dilema profundo y doloroso, una herida que se niega a cicatrizar. Por un lado, resuena el anhelo legítimo de seguridad, de calles tranquilas y de un Estado que garantice el orden. Por otro, se perpetúan métodos que, en lugar de proteger, siembran el miedo y ciegan vidas. La operación contención del año 2025 no es un suceso aislado. Es, en realidad, un capítulo más en una historia que se repite con obstinación, cambiando solo los nombres y las justificaciones, pero conservando intacta la tragedia. Cada incursión policial se presenta ante la opinión pública como un paso decisivo hacia la estabilidad, un acto de coraje del Estado contra el crimen. Los comunicados de prensa hablan de recuperar territorios, de enfrentar el mal y devolver la paz a las comunidades. Pero cuando el polvo se asienta, el balance es desoladoramente familiar. Decenas de muertos, heridos, familias destrozadas y comunidades enteras sumidas en el luto. Pocos cambios estructurales se materializan. El ciclo, simplemente, se reinicia, y lo que queda es la sensación de que la paz anunciada nunca llega. Sus víctimas son casi siempre las mismas, los civiles atrapados entre dos fuegos, aquellos que trabajan, estudian y sueñan, intentando sobrevivir en territorios olvidados por el poder público. Esta población, que ya sufre la ausencia del Estado en salud o educación, solo ve su presencia manifestarse a través del cañón de un fusil. Es una cotidianidad de miedo y desconfianza, donde el estruendo de los helicópteros y los disparos ahoga el silencio que debería acompañar la noche. Un silencio que ya nadie recuerda. Las voces críticas denuncian que la llamada guerra contra las drogas se ha desfigurado con las décadas. Sostienen que se ha convertido en una política de exterminio no declarada, dirigida con precisión quirúrgica contra las periferias urbanas y la población negra. Un modelo que no busca resolver el problema, sino contenerlo dentro de ciertos límites geográficos y sociales. Quienes defienden estas acciones argumentan que el Estado no puede retroceder ante la escalada de violencia y el poder creciente de las facciones criminales. La inacción, insisten, sería interpretada como una debilidad fatal, abriendo la puerta al dominio absoluto del crimen organizado. Sin embargo, ambos lados del debate parecen coincidir en un punto esencial. La situación actual es insostenible. El modelo de confrontación permanente, con sus resultados devastadores y escasos avances concretos, revela un agotamiento que trasciende las estadísticas. Denuncia la falta de alternativas viables, de una estrategia que combine seguridad con ciudadanía y reconstrucción social. Mientras tanto, el engranaje de la violencia sigue girando. Las fuerzas de seguridad entran en las favelas con blindados y helicópteros. Los traficantes se repliegan, se reorganizan y vuelven a ocupar el espacio. Las balas perdidas silban entre los callejones y el miedo se reinstala.
Pero la fuerza bruta, por sí sola, nunca ha sido suficiente. Cuando el estruendo de la operación se disipa, un silencio incómodo se instala sobre las calles. Es en esa quietud donde las preguntas más difíciles comienzan a tomar forma. Se habla de fortalecer la policía, de invertir en educación básica, de generar empleo y de reconstruir el tejido comunitario. Pero estas soluciones, capaces de reducir con el tiempo la dependencia de una respuesta armada, rara vez abandonan el terreno de las ideas. Se convierten en ecos vacíos dentro de discursos políticos, promesas que se desvanecen antes de tocar el suelo. Por eso, la Operación Contención 2025 trasciende la crónica de una tragedia. Funciona como un espejo, un reflejo implacable del modelo de seguridad que el país insiste en perpetuar. En su superficie se dibujan las decisiones políticas acumuladas durante décadas y las grietas por donde el crimen organizado aprendió a expandirse y a fortalecerse. Es, también, el retrato de una sociedad brasileña fracturada. Una sociedad atrapada entre el clamor por justicia y el temor a que la propia búsqueda de seguridad se transforme en una herramienta de destrucción. El miedo a que el remedio, aplicado con demasiada fuerza, termine siendo tan letal como la enfermedad que pretendía curar. Y frente a ese espejo, una pregunta final resuena entre el hormigón y el silencio de las favelas. ¿A quién se está contando, al final del día? ¿A los criminales abatidos o a la población que el Estado juró proteger? La línea entre ambos parece cada vez más difusa.